Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la última jornada que tenemos del número 30, Club de Previsión de las dos ruedas, ¿no? Ya hemos tenido la jornada de economía, el especial COVID que hicimos, también tuvimos la entrevista haciendo hincapié en cómo era el nuevo usuario, ¿no? de Internet en la moto. Ayer tuvimos las previsiones de mercado, tanto en vehículo nuevo como vehículo usado, y también se dieron previsiones de parque. Y hoy tenemos una mesa de debate, yo creo que de lujo. Tenemos 4 personas muy representativas del sector. Voy a empezar con José María Riaño, secretario general de Anesdor. Tenemos a Alex Tormo, que es gerente de los concesionarios Bordoy. Tenemos a Daniel Calleja, responsable de micromovilidad de SEAT. No me he atascado, que siempre te puedes atascar un poco. Tenemos a Lorenzo Marín, que es director de marketing del grupo Piaggio. Así que nada, hoy vamos a ver cómo va a ser este mercado post-COVID, ¿no? Es muy sencillo el tema y muy complicado de cómo va a ser este mercado, pero queríamos hablar de si el sector va a cambiar, si este cliente va a cambiar y cómo o si el tipo de venta también podría llegar a cambiar. Y luego, como tenemos, la actualidad sabemos que es inminente y sabemos que se ha aprobado un plan de incentivos del gobierno también a las dos ruedas. Y el que ha sido un testigo de excepción, porque es el que lo ha tenido que negociar prácticamente, ha sido José María Riaño. Por lo tanto, pues José María, si podemos comenzar, nos des unas pinceladas y cuáles han sido los puntos clave para convencer al final a los organismos públicos para que tuviera un plan de incentivos la moto, pues te lo agradeceríamos. José María, mira a ver que no se te lleve. Sí, perfecto. La verdad es que no es una negociación tan ordenada quizás como nos podamos imaginar, ¿no? Si en toda esta crisis del COVID hemos visto contradicciones y dificultades en toda la gestión del gobierno en temas vitales sanitarios que afectaban a todos los ciudadanos, pues os podéis imaginar que aquí tampoco es todo tan ordenado, ¿no? Nosotros, desde luego, desde Anesdor siempre hemos defendido que la moto y la categoría L en general debe estar contemplada dentro de la automoción y que tiene un problema de gravedad también del parque y que debe ser incluida. Se ha ido trabajando todas las justificaciones necesarias y finalmente pues se ha podido recibir una pequeña partida también destinada a la moto. Bueno, esta es la buena noticia. La moto está incorporada en la mesa de automoción, no solo para el plan Renove, sino para tratar todas y cada una de las 21 medidas que lo componen. Estaremos ahí trabajando, defendiendo los intereses de los vehículos ligeros y de la moto en particular. Y bueno, ya se puso en marcha el MOVES y efectivamente ahora el Renove contempla una partida de 5 millones de euros para el mercado de categoría L, en concreto para las categorías L3, L4 y L5, es decir, para motocicletas y triciclos. Y bueno, pues unas ayudas de 400 euros para los vehículos de combustión, digamos de combustión eficiente, porque esto está limitado a un precio máximo en la base imponible de 8.000 euros. Por tanto, digamos que grandes productos de lujo no quedarían cubiertos en este plan. No quiero decir que todo lo demás, 8.000 euros, sea de lujo, pero ahí hay un filtro. Y también hay unas ayudas para vehículos eléctricos dentro del Renove de 750 euros por vehículo, en este caso con un límite del precio en la base imponible de 10.000 euros, aunque es verdad que estas mismas condiciones que tiene el Renove para los eléctricos también están contempladas en el plan MOVES y probablemente con más presupuesto. Por lo tanto, el interés del Renove es que hay unas ayudas para vehículos de combustión, en el caso de la motocicleta 2-3 ruedas o del triciclo. Muy bien. ¿Cuánto creéis que podría, esta pregunta es para Lorenzo, ¿cuánto creéis que podría durar este plan en el tiempo? ¿Va a ser muy limitado? ¿Se nos va a acabar muy rápido? Hombre, yo creo que se va a acabar muy rápido. A ver,
como decía José María, yo creo que es un éxito de Anesdor haber conseguido por segunda vez consecutiva, porque, bueno, pues si conocemos el mundo del coche, ha habido muchísimos planes Renove de todo tipo. Pensar que para la moto y para la moto de combustión, no para la moto eléctrica, que para eso han estado los planes Movele, Moves y todo esto, pero para la moto de combustión es solamente el segundo plan Renove que ha existido en la moto, después del plan Moto E, ¿no? Por lo tanto, por una parte, un exitazo, y yo lo digo así, es decir, que realmente se nos haya tenido en cuenta, creo que es un éxito de todo el trabajo que ha hecho Anesdor durante estos últimos años, por lo tanto, para que realmente pues el mundo de las dos y tres ruedas pues se vea, digamos, reconocido y se vea que necesita también un plan, pero es verdad que esos 5 millones de euros y sobre todo el carácter retroactivo pues nos deja un sabor un poquitín amargo, ¿no? En el sentido que dependiendo un poquitín de toda esa retroactividad que se pida y eso, pues el plan se puede acabar muy rápidamente. 5 millones dan, pues con 400 euros podríamos hablar de 12.500 unidades y eso es ahora mismo con el mercado tal como va, que va bien, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Hemos tenido un buen mes de junio, estamos teniendo un buen inicio del mes de julio, pues daría para un mesecito. Por lo tanto, pues eso, ¿no? Digamos, agridulce. Al fin y al cabo, pues muy contentos por haber conseguido este plan, pero en vez de 5 millones, si nos hubiesen dado, pues no sé, 20, 25, pues hombre, estaríamos dando palmas con las orejas, ¿no? Pero las orejas por ahora las necesitamos para la mascarilla. Bueno, en cualquier caso son bienvenidas. Trabajaremos desde luego para que haya continuidad. Yo creo que todos, coches y motos, hubiéramos querido una mayor dotación presupuestaria. En cualquier caso, ayer en este mismo foro presentabais unas previsiones de mercado, unas previsiones, y es verdad, lo estábamos comentando ahora, el mercado está retomando un ritmo muy satisfactorio, pero no debemos olvidar que se nos ha parado totalmente el mercado, totalmente en una situación inédita que no hemos conocido en la historia de la moto en España y que esto ocurrió en plena temporada alta y hay un gap importante y este plan tiene que servir para esto, ¿no? Para dinamizar el mercado en este momento e intentar que esa caída que reflejabais ayer en las previsiones, bueno, pues sea un poquito más reducida, si es posible, que ese 18% que presentabais ayer. A mí solo me gustaría añadir solo una cosa, y más que añadir sería reforzar lo que dice Lorenzo en cuanto al éxito, desde luego, de Anesdor, pero el tema de la retroactividad es lo que a mí personalmente me cuesta un poquito de ver, porque si realmente durante el mes de junio ya fue un mes muy bueno, ¿para qué vas a reforzar ese mes de junio? O sea, lo suyo sería dedicar esos 5 millones a echar para adelante el mes de julio, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero o sea, sí. Si ya está hecho junio ha sido un éxito, pues déjalo ahí, vamos a por julio, ¿no? Yo excepto la retroactividad, lo demás es un exitazo, ¿eh? O sea, muy bien, pero era solo comentar el tema este. Hombre, de todas maneras también podemos tener esperanzas de que a lo mejor haya más dotaciones en el futuro. Lo que no sé, si siempre tiene que ir acompañado de una dotación para coches, buses y tal, como ha sido y vehículos comerciales. O sea, que parece que hay que hacer todos los mercados de nuevo para poder hacer la dotación. No sé qué opinas, José María. Creo que José María ahora. Sí, no sé, José María, ¿nos oyes? Vale, espérate, vamos a intentar conectar con José María Riaño, ya que se nos está quedando la pantalla parada. Daniel, una pregunta. Hemos visto que el plan también se integra dentro o sea, es decir, va para particulares, pymes y gran empresa, y según cada uno de estos canales de compra, ¿vale? Pues entonces cada uno tiene su dotación. ¿Podrían verse perjudicado
a cada uno de estos planes, a lo mejor uno en favor del otro? O sea, por ejemplo, las pymes tendrá más difícil poder ofrecer un vehículo de más de 10 años, el particular a lo mejor sí que lo tiene más fácil. ¿Tú qué opinas? Si podría haber una perjudicarse entre ellos, ¿no? En favor uno del otro. Sí, yo creo que el plan MOVES va a favorecer mucho al particular y sobre todo a las grandes empresas. Ya solo por el hecho de la situación actual de la pandemia, porque yo creo personalmente que la gente, en las grandes ciudades sobre todo, va a tener miedo de coger ese transporte público, ¿no? Y quizás la movilidad urbana, como puede ser una moto, tanto de combustión como eléctrica, va a favorecer mucho este miedo de la gente de acoger el transporte público. Y yo creo que va a favorecer más al particular y a las grandes empresas por esto, ¿no? Porque primero el particular para moverse, para ir al trabajo, para moverse por la ciudad, pero también las grandes empresas en el hecho del sharing, porque hay mucha gente, sobre todo en Barcelona, Madrid, que utilizan este servicio y la verdad que es una oportunidad ahora mismo para poder invertir en esto. Yo creo que las pymes van a sufrir un poco más por la crisis futura económica que pueda haber en el país, ¿no? De que estén un poco más con un poco de miedo de si invertir o no invertir en un vehículo, ya sea tanto coche como moto. Yo creo que va a ser el más perjudicado, en este caso, el canal de las pymes. Vale, ¿y tú qué opinas, Alex? Pues diría que prácticamente lo mismo que ha dicho Daniel. Lo único que quizás él con el tema del renove, por la edad o del parque, por así decirlo, por el tiempo del parque, empresas que tengan un parque muy viejo no hay muchas. Y entonces, no sé, yo creo, no sé hasta qué punto las partidas deberían haber sido más enfocadas al cliente particular, partiendo de la base de que es un renove, ¿no? O sea, es renovar el parque, ¿no? Es el cliente particular el que tiene el parque más viejo y con diferencia. Entonces, pero en cuanto a perjudicar, no creo que se perjudique ni a pymes, ni a grandes empresas, ni a particular. Vale, no, era un poco si se podían perjudicar entre ellos, ¿no? En el tema de que a lo mejor, oye, pues una pyme presenta una flota de 15 motos, pues ya estás quitando 15 motos a los particulares. Si la gran empresa te presenta 50 motos, pues tú fíjate. Claro. Sí, correcto. Correcto. Lo que pasa que es eso, que como en teoría grandes empresas y pymes no tienen un parque circulante tan... Ese es el problema, ese es su talón de Aquiles, que a lo mejor no podían presentar una moto de más de 10. Correcto. Bueno, durante el periodo de confinamiento, vamos a hablar un poco en el periodo de confinamiento, cómo se han podido ir gestando las ventas. ¿Creéis que la gente ha consultado mucho? Tal que tuvimos el otro día la reunión con Marcel Blanes y con Javier García. Y bueno, pues parece ser que había muchos clics en Internet ya cuando estábamos en una fase un poquito más optimista, ¿no? De salida. No justo en marzo y en abril parece ser que no hubo tanto, pero ya en esas fases ya, cuando ya estaban hablando de la desescalada, parece ser que la gente ya estaba como un poquito más contenta de consultar para comprar o consumir. Tú, Alex, desde tu punto de vista como concesionario, ¿tú has visto que se haya madurado mucho la compra de la moto desde casa, buscando en Internet, y ya iban con casi todos los deberes hechos para casi comprar? Digamos, y te hablo desde mi experiencia incluso personal, durante todo el confinamiento, ya que a través de concesionarios, o sea, fui yo el que iba filtrando llamadas, etcétera. Durante el confinamiento, efectivamente, o sea, fue un no parar. O sea, la gente realmente desde Internet se metió mucho más porque no tenía más remedio. Y si eso implica un cambio, si la pregunta es esta, ¿no? Si eso implica un cambio en la manera de trabajar o de hacer los clientes, yo creo que es una evolución. Ya veremos que ya cada vez hay más clientes que te entran por la puerta que saben más que tú. Ya vienen con los deberes hechos. Cada vez más, no digo que sea así, ¿no? Pero cada vez más. Simplemente el confinamiento o lo que hemos sufrido es un empujón más hacia esta manera de trabajar, que es vía Internet, vía contacto Internet, aún así, seguimos siendo
nosotros, el ser humano, por así decirlo, aún así seguimos prefiriendo el último contacto de ser el personal, el ver la persona, el tocar el producto. Aún nos falta mucho para llegar a trabajar en Internet. Aún así, insisto, o sea, cada vez estamos haciendo más ventas vía Internet, incluso los sorprendentes que ya estamos vendiendo sin que el cliente haya pasado por la puerta. O sea, por ahí se está empezando ya, cada vez más. Tenemos que conectar más, por ejemplo, en el sector de las ruedas sabemos que no tenemos, que no cuentan con los presupuestos como puede tener una marca de coches o como el sector de otros vehículos. Pero veo, por ejemplo, desde Anestor que cada vez estáis haciendo más esfuerzos de llegar a ese cliente final, de llegar a esas personas vía redes sociales. O sea, esta labor es fundamental, ¿no? Desde vuestro punto de vista. José María, es que tenemos problemas. A ver, vamos a intentar conectar con él por teléfono porque tenemos problemas con él con el audio. ¿Vale? Lorenzo, entonces al final tenemos que hacer labores de redes sociales para poder conectar con el cliente. Lo que está claro que este confinamiento, ¿no? Nos hemos dado cuenta, ¿no? De que todavía éramos un sector donde el contacto físico era muy importante, ¿no? Y seguramente, pues como sector no estamos del todo preparados a este confinamiento, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido que seguir haciendo una labor importante en redes sociales, en Internet, para seguir manteniendo vivo, digamos, el interés por la moto. También es verdad que ahí, lo decía Alex, yo creo que yo lo he visto en la red de concesionarios, lo he visto. El que ha seguido teniendo contacto con su cliente, que ha seguido manteniendo, sea vía mail, sea telefónico y eso, el concesionario ha empezado enseguida a tener buenas ventas. El que realmente se ha parado como concesionario, quiero decir que realmente se ha confinado a él mismo, porque ya ni respondía al teléfono, ni respondía a los mails, pues le está costando volver a arrancar. Yo creo que es fundamental, ¿no? Estábamos confinados, pero teníamos que seguir tanto las marcas como las concesiones a dar un soporte, porque el cliente seguía estando interesado. Y nosotros hemos visto a través de Google, ¿no? De Google Analytics, cómo han ido nuestras visitas a nuestras diferentes webs, ¿no? De las diferentes marcas del grupo, y hemos visto que ha seguido habiendo un interés, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos estábamos en casa y realmente teníamos que hacer cosas. La tele era muy bonita, pero al final te cansaba, ¿no? Y acababas en el ordenador, con la tablet, buscando cosas, pues, que te interesaban, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este confinamiento nos ha enseñado, ¿no? Que sí que es verdad, como decía Alex, ¿no? Que al final hay un contacto final y la moto pues se tiene que tocar y tienes que hablar con el concesionario y eso, ¿no? Pero sí que hay una labor ahora mismo que tenemos que seguir haciendo, tanto a nivel de redes sociales como de las páginas web, tanto de las marcas como de los concesionarios, para estar mucho más cercano a ese cliente que en cualquier momento, y esperemos que no, pero se puede volver a confinar durante un periodo de tiempo corto, ¿no? Y sí que es verdad que el que ha seguido trabajando durante el confinamiento está saliendo más rápidamente y mejor que el que realmente ha cerrado la persiana y ha dicho, bueno, pues cuando se abra yo volveré a abrir. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Incluso ayer viendo la ponencia de Javier, está claro que estamos en la era de la digitalización, ¿no? Y sí que es cierto que al final un cliente, tanto de moto como de coche, al final tiene que ver el producto, tocarlo y ver que realmente es lo que ha pedido. Al final el mundo y la sociedad nos está llevando al e-commerce, ¿no? Y yo creo que es una herramienta que ha venido para quedarse y las marcas nos tenemos que adaptar también a ellas. Y o sea, todavía está en proceso, pero creo que al final en un periodo de corto plazo, medio plazo, a partir de 5 años así, creo que todos tenemos que estar ya centrados en este aspecto, ¿no? Porque va a ser muy importante de cara al cliente, ya que, como bien habéis dicho, ya viene al concesionario preparado, ya sabe qué es lo que quiere, ya sabe lo que va a comprar. Y si aparte lo puede hacer desde casa, pues mucho mejor. Incluso si llegara el día que le podía llegar hasta el producto a casa, se tendría que ver, ¿no? Pero es lo que decís, que al final el cliente tiene que ir al concesionario para tocar ese producto. En eso estoy de acuerdo.
Sí. No solo tocar, sino probar también. El tema de las pruebas dinámicas es básico. Eso el otro día lo comentaron, que al final el cliente de moto era mucho más de probarlo. O sea, sí, consulta todo lo que quieras en Internet, pero así como ya se han dado casos de coches vendidos a través de Internet, incluso el otro día dieron un caso de un coche vendido por WhatsApp, me quedé sorprendido. Entonces, que el de la moto no, de la moto lo quiere tocar. O sea, es muy poco probable que se compre una moto por Internet. No sé qué opinas. José María, vamos a probar a ver si suena tu audio. A ver si me podéis escuchar. Sí, ahora se oye, perfecto, venga. Disculpadme porque es simplemente un problema de calidad de la conexión que por la razón que sea, pues por unos momentos... No, se nos ha pasado una, no te preocupes. Venga, adelante. No, bueno, yo creo que es parte del proceso, ¿no? Lo que también parece difícil concebir ahora una venta completa sin que aparezca Internet a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, yo más que 100% Internet o 100% físico, yo creo que no cabe ninguna duda que la captación del cliente empieza en gran medida por medios digitales y que cada vez está más presente. Eso no quita para que la función de la red concesionaria sigue siendo decisiva, ¿no? Porque, bueno, pues tocar ese producto y el momento de la entrega, etcétera, pues sigue siendo muy importante y lo seguirá siendo. O sea, que hay que luchar mucho por el famoso lead, el lead de Internet, pero traerlo al concesionario que por el producto, ¿no? ¿Cada vez se están haciendo más test drive? ¿O tenéis siempre esa capacidad de hacer test drive, Lorenzo? Sí, hombre, nosotros, ten en cuenta que nosotros tenemos en todas las marcas una plataforma para que el cliente directamente pueda pedir una prueba a cualquier concesionario, ¿no? Según el tipo de vehículo, según el tipo para pedir una prueba online, ¿no? La prueba yo creo que es fundamental. Obviamente no es lo mismo un scooter básico de 125 que una moto de 800 o 900 centímetros cúbicos, ¿no? Seguramente, pues, el scooter de 125, pues habrá mucha gente que ni lo quiere probar, porque al fin y al cabo, pues, por poner un ejemplo, supongo que pues a nivel de coches no es lo mismo pues un Seat Ibiza, digamos, básico, que el que se quiere comprar pues un Terraco con todos los... Es decir, seguramente el del Ibiza, pues a lo mejor ni siquiera lo quiere probar, pero una persona que se va a gastar más dinero y eso, pues querrá probar su vehículo, ¿no? Pero sí que es fundamental, ¿no? Hay gente que sin probar un vehículo, sin por lo menos probarlo, pues no lo compra, ¿no? Y yo creo que es normal, ¿no? Muy bien. Oye, quería hacer una puntualidad que es a todos los asistentes que estáis viendo y que estáis viendo hoy la mesa de debate, tenéis un chat donde nos podéis plantear algún tipo de pregunta, algún tipo de reflexión si queréis que lo hagamos con las 4 personas invitadas. Por lo tanto, que siempre lo hemos hecho así en cada evento y que encantados de que nos digáis algo, alguna reflexión, alguna pregunta. En junio, cuando hemos cerrado junio, nos ha sorprendido 2 cosas particulares. Ha ido muy bien, con un crecimiento creo que ha sido entre el 18 y el 20%, no recuerdo la cifra exacta, pero sí nos ha parecido curioso el gran crecimiento de flotas, de la matriculación por empresa. Era un crecimiento de casi el 80%. Ha habido varias marcas que han matriculado muchas flotas. ¿Ha habido este crecimiento de flotas tal? ¿Se han vendido muchas flotas, Lorenzo? O sea, ¿habéis entregado...? No, flotas ha habido, obviamente ha habido porque estaban paradas, ¿no? Después también digo, ¿no? Ha habido algunas promociones, algunas automatriculaciones y después también ha habido una renovación de los vehículos demos de los concesionarios, por lo tanto, pues también que entran, digamos, dentro de lo que son empresas, ¿no? Es decir, que ha habido un mix. Ahí ha habido un mix de entregas de flotas importantes, entre ellas también estaba la de correos, ¿no? Correcto. Y ahí están, pues, por ejemplo, los tweets de Peugeot y los Nuke de Rieju, es decir, después ha habido también importantes flotas entregadas de delivery, de vehículos de delivery. Después sí que ha habido también automatriculaciones de los concesionarios, ¿no? Para hacer estos vehículos kilómetro cero. Y por último también vehículos demos, ¿no? Porque sí que es verdad que ha habido una renovación, ¿no? Una renovación y una vuelta a la normalidad con los vehículos demos de los concesionarios, ¿no? Por lo tanto, es un mix. En cambio, lo que sí ha caído
drásticamente es el canal del Rentabike, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente es un canal que normalmente primero se hacía antes, por lo tanto lo hemos perdido justo en el confinamiento, y es un canal que depende fundamentalmente del turismo, ¿no? Y las Islas Baleares, pues bueno, se están abriendo ahora poco a poco, ¿no? Los alemanes todavía y los ingleses todavía no están, y los italianos también importante, pues no están llegando en tromba a las Islas Baleares, ¿no? Por desgracia, por desgracia. Chema, ¿vas a decir algo? No, destacaría la parte del delivery, ¿no? Si algo hemos visto en este confinamiento y con esa reducción, ¿no? En abril, por ejemplo, la caída del 93%, y algunos nos preguntamos, ¿y este 7% que se está vendiendo qué es, no? Y lo poco que salía era en esas flotas de delivery, porque si algo hemos visto en esta época es que una tendencia que ya venía de antes, que es el boom del comercio electrónico y especialmente del reparto de comida a domicilio, pues todo este el reparto de última milla se resuelve en gran medida con flotas de scooters, de motos, y bueno, pues es una tendencia creciente. Sí, has comentado, Lorenzo, algo muy importante, la parte del alquilador. El alquilador, la verdad que en coches está sufriendo muchísimo, pero bueno, en junio, o sea, junio podría haber sido un mes muchísimo mejor si hubiéramos tenido esa parte del alquilador que parece que lo ha suplido la parte de flotas. Pero estamos hablando de, si no recuerdo mal, 8 matriculaciones, creo que ha habido de alquiladores. Cuando el año pasado creo que estaban alrededor de 300 matriculaciones o algo así el año pasado. ¿Cómo se está sufriendo, Daniel, que tú también lo vives en coches, el tema del alquilador? Están sufriendo muchísimo, ¿no? Y aunque haya habido una apertura de turismo, todavía no acaba de cuajar, ¿no? Sí, exactamente, un poco en línea con lo que comentaba Lorenzo. Si no hay turismo, las empresas de Rentabike o RAC, en el caso de los coches, están sufriendo mucho. Y a ver qué pasa ahora con la reactivación, el verano, sobre todo que va a haber un turismo muy nacional, veremos cómo va a encajar esto, ¿no? Pero la verdad que sí que está sufriendo bastante, en líneas generales. Oye, No obstante, la dependencia de nuestro mercado total de esta parte es sensiblemente inferior a lo que es en los coches, ¿no? Luego, es verdad que sufre esta parte del mercado, pero también es verdad que el impacto en el mercado total no debería ser tan grave como desgraciadamente está impactando en el mercado de los coches. Algunas marcas sufrimos un poco más, porque somos potentes en el alquiler y entonces pues lo pasamos peor. No, el alquiler siempre tiene que ser importante porque no olvidemos que si hay alguno que nunca monta en moto habitualmente y decide en un periodo vacacional montar en moto, pues estás haciendo a lo mejor futuros conductores, ¿no? Que siempre es importante. Oye, me hacen una pregunta para ti, Daniel. A ver qué tal la respondes. Dice, ¿cómo crees que van a ver los moteros la llegada de una marca de coches como SEAT? Y luego si también SEAT tiene prevista su propia motosharing o ser proveedor de otros para otras empresas de motosharing. Vale, pues respondiendo a la primera pregunta, bueno, yo creo que SEAT es una marca histórica en España. De hecho, es la empresa que puso a España sobre ruedas, hablando de la automoción de coches. Y no sé exactamente cómo va a caer en el sector de las motos, si hay mucho hater o no. Pero la verdad que SEAT está comprometida con la lucha contra el medio ambiente y por eso nuestro proyecto de sacar una moto eléctrica, ¿no? Y con Silence como partner. Entonces, bueno, pues espero que la recibida sea muy positiva y estaremos allí en el mercado eléctrico intentando luchar, ¿no? También y dar nuestro pequeño grano de arena en la lucha contra el medio ambiente, en este caso. Y bueno, pero ¿cabe la posibilidad de que SEAT saque una moto de sharing, de una línea de sharing en vuestro...? En principio, nuestra moto que sale a finales de este año está orientada a particular. Entonces, el tema de sharing tenemos que verlo, está todavía en fase de estudio, pero sobre todo a particulares. Me hacen otra pregunta y esta es muy buena, ¿eh? No se me había ocurrido. ¿Creéis que la moto va a quitar cuota al mercado de coches? Ahora después de este confinamiento. Yo creo que... perdona, José María. Yo creo que
por poner un ejemplo que hemos vivido, al menos aquí en Barcelona. Cuando salió la noticia de la zona de bajas emisiones, entonces, bueno, que no se permitiría circular coches de más de no sé cuánto, etcétera, 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 nos encontramos con muchos clientes, con gente que nos entró por la puerta buscando un scooter de 125 centímetros cúbicos porque sabía que lo podía llevar sin tener carnet, diciendo, es que como con el coche no podré entrar, pues necesito algo. Y buscaba una moto. Y de hecho, hicimos unas cuantas ventas solo no, el pretexto no sería decirlo así, o sea, por la razón que el cliente entró por nuestra puerta, por esa razón, diciendo, como no voy a poder ir con mi coche, pues necesito una moto. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, José Manuel, pues sí, yo creo que hay una parte de cliente, usuario de automóvil que cambiará, ha cambiado o cambiará a las dos ruedas. Yo creo Pues que sí. yo creo que no, yo creo que va a ser complementario. El hecho de que el cliente porque son al final dos usos diferentes, ¿no? Entonces el cliente de coche va a buscar algo más, pues quizá pues para hacer un desplazamiento más largo o para irse un fin de semana o a la casa del campo, lo que fuera, pero sí que el uso de la motocicleta o ciclomotor es más para, o sea, como lo vemos nosotros al menos, es para el uso urbano. Entonces el cliente que vaya a buscar este uso urbano pues va a ser más complementario al final en ese aspecto. Y un poco cambiando la tendencia también de que se hablaba ayer de para qué uso una moto, ¿no? Que ahora se usa más, es mucho más sentimental, por así decirlo. Yo creo que la tendencia del uso de la moto después del COVID va a ser más funcional. Entonces, yo pienso personalmente, y esto es una opinión personal ya, de que la moto la vamos a utilizar más para el uso diario de todas las ciudades y va a ser un uso complementario al coche. Entonces, yo creo que no va a restar ese mercado de los coches. Daniel Claro, acaba de lanzar un concepto muy importante. Desde qué perspectiva lo mires, ¿no? Si lo miras desde la perspectiva del uso, pues es verdad que en las ciudades se van a usar más motos, más horas de moto y menos horas de coche, y más horas de bici y de patinete y de otros vehículos. Pero si lo trasladamos al mercado, yo lo veo complementario, como señala Daniel, ¿eh? Yo creo que nadie va a dejar de comprar un coche porque se ha comprado un patinete, o el hecho de que utilices un scooter en la ciudad no te va a privar de seguir utilizando un coche para desplazamientos más largos o para cargar mercancías. Pues estáis lanzando un concepto muy importante, que es la cuota de uso. O sea, es decir, una cosa es la cuota de mercado, es decir, parece ser que es complementario, es lo que estáis diciendo. Alguien que tenga un coche ahora decide comprarse una moto, pero sí le puede quitar cuota de uso en el uso diario, ¿no? Sí, yo igual no me he expresado bien, pero bueno, todo lo que has dicho, Daniel, José María, o sea, es complementario. O sea, no es que una cosa se coma la otra, sino que aquellos clientes que nos entraban por la puerta necesitaban una moto porque con su coche no podían circular. Eso no significa que se vendieran el coche, significa que necesitaban una moto, ¿no? Se complementa. ¿Va a quitar mucha cuota de uso? Vamos a hablar de este concepto, cuota de uso. Me gusta el concepto. ¿Al transporte público? ¿Lorenzo? Yo creo que sí. Yo creo que, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ¿no? Creo que una de las cosas que ha hecho, ¿no? Un poquitín el COVID-19 es el miedo a las aglomeraciones, ¿no? Y no nos equivoquemos, ¿no? Quien ha cogido el metro o un autobús en hora punta en Madrid sabe que normalmente, hombre, los 2 metros que recomiendan o el metro y medio, porque ahora ya depende de cada comunidad, ¿no? Que recomiendan es imposible, ¿no? Ahora sí que es verdad que todavía, pues yo hablo por Madrid, ¿no? Que es donde estamos nosotros, ¿no? Todavía hay muchas empresas que teletrabajan, no hay colegios y eso, pero la vuelta en septiembre tendremos que verla, ¿no? Tendremos que ver la vuelta cuando realmente la mayoría de las empresas empiecen otra vez a tener trabajo, digamos, en su puesto de trabajo en cada empresa y eso, cómo se va a mover, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que hay gente, no todo el mundo, ¿no? Porque no todo el mundo tampoco quiere coger ni una moto, ni una bicicleta, ni un patinete, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay mucha gente que va a empezar a pensar en la moto, bien sea moto comprada, digamos, en propiedad, bien sea a través de las diferentes ofertas de sharing que puede haber en Madrid,
que pensará, ¿no? En decir, oye, yo es que ir ahí en el metro no es ya oliendo el sobaco del de al lado, sino que el de al lado, te mande un poco de COVID. Es decir, ya pasamos de algo desagradable a algo peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues más de uno, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? No todo el mundo hemos reaccionado igual durante esto, ¿no? Hay gente que no ha salido de casa por miedo, ¿no? Que lo llaman el síndrome de, no me acuerdo muy bien cómo se llama ese síndrome, pero hay gente que ha tenido miedo y no ha salido de casa, ¿no? Por lo tanto, pues sí es un factor que habrá que tener en cuenta, ¿no? Sí me ha sorprendido, no sé cómo lo habéis vivido, Alex y Daniel, que están en Barcelona. Yo juraría desde mi perspectiva, estoy viendo que la moto sharing, o sea, aquí el sharing se está usando bastante bien. Yo no estoy viendo cantidad de flotas de motos paradas en las aceras, que hay dinamismo en el uso, y no lo veo tanto en el coche. No lo veo tanto en el coche de sharing. O sea, aquí sí que hay una ventaja competitiva, ¿no? Frente al coche, en el uso de la moto. Bueno, yo creo que hablamos de una época muy marcada post-crisis sanitaria, ¿no? Donde, como estábamos comentando ahora, pues hay un miedo, por lo menos por una parte de la población, hay un miedo a la utilización del transporte colectivo, y en ese sentido no es lo mismo encerrarte en el habitáculo de un coche que ir al aire libre como vas en una moto, ¿no? También quizás aquí introduciría, y sin datos, la verdad, pura percepción, pero sí que es una realidad que el perfil del cliente del motosharing es más joven que el del coche, siendo el perfil del sharing en general un cliente joven, pero el motosharing en particular es un cliente muy joven y ya sabemos que no es el que más se ha asustado, digámoslo así, en esta crisis sanitaria. Los chavales jóvenes no han sido los que más miedo han pasado. Había el hándicap del casco, pero si os fijáis, como es un casco no hermético y tiene lo de la mampara, lo que han hecho es quitar la mampara. Lo que han hecho es quitar a todos los cascos la mampara. Entonces ya no hay un peligro así más notable de contagio. Y me ha dado la sensación que si la empresa de sharing, a ver, lo habrán pasado muy mal durante 2 meses y medio, pero que sí va a generar un público muy atractivo. Y lo que tú apuntas, Lorenzo, a partir de septiembre, cuando volvamos un poco ya al dinamismo de antes, ¿no? De ir al trabajo. Aquí, aparte de las ventas, que puede suponer un repunte de ventas, no lo había pensado, Lorenzo, o sea que gracias por la apreciación, es el moto sharing, ¿no? Y estos son futuros conductores, o sea, estos son futuros compradores. Sí. Vale, pues sí que no, ¿queréis opinar Sin algo? duda, el motosharing es una gran puerta de entrada novedosa a nuestro mercado. Yo creo que tanto como oportunidad para probar un scooter y las virtudes del scooter en el uso urbano, como también como puerta de entrada al vehículo eléctrico, ¿eh? No olvidemos que este es el primer vehículo eléctrico que están probando muchos clientes, su primera experiencia con un eléctrico y bueno, pues está sirviendo como puerta de entrada al vehículo ligero, a la moto y como puerta de entrada a la electromovilidad. Sí, sí. Hay Y ahora mucho que hablamos... que se lo toma como si fuese el enemigo y es todo lo contrario. O sea, es una puerta de entrada, como decía José María. O sea, hay clientes que te entran por la puerta diciendo, en mi vida me habría pensado yo que me compraría una moto, pero mira, probé unas que hice no sé cuántos y le vio la utilidad, ¿no? Por lo tanto, es un elemento más para ayudar a la venta, desde luego. Y ahora yo lanzo una pregunta también. ¿Qué opináis ahora que estamos hablando de futuros compradores, ¿no? Que pasan de sharing a un comprador de moto? También existe el mercado de los patinetes, por ejemplo, eléctricos, que se ven mucho últimamente por las grandes ciudades. Estos también son futuros compradores de moto. O sea, al final es un mercado ahí que todavía está un poco por explorar, que al final puede ser una venta directa o un uso al sharing, ¿no? De motos. ¿Cómo lo veis esto? Lorenzo, ¿tú no estás muy de acuerdo? Yo es que lo del patinete, perdonar, pero seguramente no lo veo tanto. Igual que el sharing de motos sí que creo que mucha gente lo pueda probar. El del patinete creo que es un tipo de público ya muy diferente, ¿no? Es una persona, es verdad que se ve un poco de todo, ¿no? Pero la persona que utiliza realmente el patinete, yo creo que ya de por sí, y también a nivel de, pues, cuánto cuesta un patinete, cuánto cuesta una moto, es muy distinto, ¿no? Y no lo veo tanto yo con la posibilidad de, en un futuro, ir hacia un vehículo de
mayor, ¿no? Un vehículo de dos ruedas, una moto, un scooter y eso, ¿no? Porque yo creo que también el que está utilizando ahora mismo el patinete normalmente tiene un trayecto muy corto. Hombre, habrá algún loco que se haga 5 kilómetros todos los días de ida y de vuelta con tu patinete, pero normalmente suele tener un patinete para digamos, algo bastante corto y por lo tanto, la verdad que el patinete, digamos que ya cumple con lo que necesita, ¿no? No lo veo tanto, ¿eh? No estoy en contra, lo vuelvo a decir, no pienso que no sea posible, pero no lo veo tanto como, digamos, del sharing pasar del sharing a comprarte tu moto propia, como que del patinete pases a comprar una moto propia. Menos. A lo mejor del patinete pasa a la motosharing y luego a la moto propia. Dime, José María. No, mi opinión, pura opinión, es que yo creo que todos, la movilidad se ha hecho más compleja. Compleja en el sentido de que cada persona hace en su agenda diaria más desplazamientos y son desplazamientos, bueno, si antes salíamos de casa para ir a trabajar y volver, pues ahora sales de casa, vas a la oficina, luego vas al gimnasio, luego vas a comer a no sé dónde. O sea, es una movilidad más compleja que se ha hecho es multipropósito, laboral, ocio, y es una combinación de modos de transporte. Y yo creo que en ese sentido se ha enriquecido mucho. Yo creo que todas las personas, de alguna forma, somos multiusuarios, ¿no? Usas un cuando te conviene, usas cuando te conviene, una bici, un patinete. Yo creo que lo que se ha hecho, lo que es claro es que vivimos un momento disruptivo total en la movilidad. Hay una transformación importante de la movilidad y el usuario tiene una oferta mucho más enriquecida, ¿no? No es una decisión tan básica como era antes. Y bueno, no hay un histórico. Tendremos que ver, ahora solo podemos sacar el dedo y ver un poco opiniones, pero será luego el mercado y las tendencias, cuando haya un cierto histórico, el que nos pueda ilustrar en esto. Yo lo que sí que creo es que la gente está recibiendo bien este enriquecimiento de la oferta de la movilidad. Había cierta incomodidad en la movilidad urbana y la gente está descubriendo los vehículos ligeros, la moto, otras opciones, y esto es bien recibido. Oye, una pregunta que me hacen para Alex y Lorenzo. Estamos en el periodo más que post-COVID, sería post-confinamiento, ¿no? Vamos a llamarlo post-COVID, pero ¿cómo se ha cambiado la parte de postventa, la parte dentro del taller? ¿Qué medidas habéis tenido que poner? ¿Qué medidas entre las personas que trabajan y frente al cliente? ¿Ha cambiado mucho? Y también contarnos si ha cambiado mucho la disposición de la tienda. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Bueno, ha cambiado mucho. Nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Desde la recepción del cliente a desinfectar la moto cuando llega. Luego son los operarios también con tu distancia de seguridad. Desinfección cuando la vas a entregar con los... Bueno, no voy a entrar en detalles, pero realmente sí. Bueno, adaptarse, al fin y al cabo. ¿Perjudicar? No, en absoluto. No nos ha perjudicado. De hecho la postventa nos está tirando muchísimo porque, claro, durante 2 meses también estaba todo cerrado y nadie podía hacer nada, ¿no? Y averías varias, porque la gente lo sabía que seguían circulando. Nos encontramos, cuando abrimos, nos encontramos de golpe, una avalancha, ¿no? Perjudicar no, en absoluto. Simplemente es adaptarse, que es lo que hemos hecho. ¿Ha ido muy bien la postventa durante estos meses? Sí, la verdad. Bueno, realmente la postventa ha abierto antes que la venta y yo supongo que Alex también me lo confirmará, ¿no? Que estás más cerca, sí. ¿No? Pero realmente los talleres abrieron antes que las salas de venta, ¿no? Por lo tanto, los talleres ya desde el principio, porque es verdad que también pues el cliente llevaba 2 meses la moto parada, el que tiene suerte la tenía en un garaje, el que no tiene suerte la tenía en la misma calle, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí que ha habido, ¿no? A la vuelta, ¿no? de ese confinamiento, pues una afluencia hacia los talleres
desde simples revisiones a cambiar baterías porque se habían muerto. Es decir, y sí que es verdad que el taller ha sido el primero, ¿no?, en hacer frente a esa nueva normalidad, digamos, ¿no? Y es el primero que ha tenido que tomar esas, digamos, medidas de seguridad respecto, pues, a cuando recibe la moto, cuando recibe al cliente y todo, ¿no? Por lo tanto, sí que el taller, yo diría que los talleres desde principios de mayo y algunos hasta antes, ¿no?, empezaron ya a tener trabajo y ver que había una oportunidad de postventa muy importante, ¿no? Y que además yo creo que casi todas las marcas hemos aprovechado, ¿no?, haciendo ofertas especiales para que la gente viniese a hacer una revisión, ampliando las garantías muchas veces por esos 2 meses que perdieron. Es decir, que también nos hemos volcado, ¿no?, en general, creo, todas las marcas, no hablo por el grupo Piaggio, porque he visto lo que ha hecho el resto de las marcas y puedo decir que todo el mundo se ha volcado, ¿no?, hacia una postventa y hasta una satisfacción, ¿no?, de ese cliente que ha tenido durante 2 meses ese vehículo parado, ¿no? Bueno, os voy a una encuesta de motos.net que hizo a un montón de usuarios, ¿vale? Un gran volumen de usuarios. Siempre que estamos pensando que la moto cada vez la gente la piensa como algo más funcional y da la sensación que no. Según la encuesta, el 50% de las personas encuestadas usaban la moto para salir el fin de semana. Un 44% solo la usaba para ir a trabajar, pero es que había también ya un porcentaje también muy alto de que la usaba para viajar, o sea, fin de semana y viajar. Por lo tanto, la moto sigue siendo un vehículo muy, muy pasional, ¿no? O sea, eso no ha cambiado. Ni antes del... Que va. Es que pero es que además hablamos quizás hasta de dos conceptos distintos, ¿no? O sea, una cosa es el scooter, por así decirlo, es el funcional, y otra cosa es la moto, que es pasional, el que es motero, el que lleva la gasolina en las venas, es motero y es el que sale el fin de semana. Y bueno, cuando salimos todos en fin de semana lo vemos, ¿no?, la cantidad de motos y de gente que sale, ¿no? Por lo tanto, son dos cosas absolutamente distintas. Nosotros vendemos marcas que son muy pasionales y marcas que son absolutamente funcionales, ¿no? Y lo ves y ves que el tipo de cliente es totalmente distinto también. No tiene nada que ver. Es complementario una cosa con la otra. E incluso hay muchos clientes que tienen los dos tipos de moto. El tipo de moto pasional para su fin de semana, para su salida, y la moto para cada día. Sí, por supuesto. Pero la moto de 125 con gran volumen que se vende, y me imagino que en un porcentaje alto será gente que la use como algo funcional, ¿vale? Sí. Y aún así, el gran porcentaje, el gran volumen de personas opinando sigue siendo un vehículo pasional. O sea, no se está perdiendo la pasión como en el coche, que ya se empieza a ser la gente más funcional, más pragmática. ¿Tú qué piensas, Daniel? Tú que estás ahora mismo entre dos aguas, ¿no? Entre el coche y la moto. Un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que sí que es cierto que el mundo de la moto nunca va a dejar de ser sentimental, pero sí que es cierto que con lo que estamos viviendo ahora puede tener una tendencia más funcional. Es un poco lo que comentaba ahora Alex, ¿no? Del uso del fin de semana y luego algo más funcional para ir al trabajo, para moverte dentro de la ciudad. Entonces, yo creo, aparte de que esa tendencia puede ser más funcional en los próximos años, también el tema de la electrificación, ¿no? De que va a ir un poco también en ese sentido, pues las restricciones de CO2 dentro de las ciudades. Bueno, vale, son diferentes tipos de cliente, ¿no? Hay clientes que buscan más, bueno, el que es motero, pues obviamente tira más por la moto, pero muchos de los clientes de scooter se comportan francamente como un cliente de coche, ¿no? Diferentes perfiles de personas y lo que sí que es muy destacable es que hace ya tiempo que el mercado de movilidad, los scooters, es mayor proporción prácticamente del mercado que el resto, ¿no? En cualquier caso, yo diría que tanto el cliente de motero como el cliente de movilidad, los dos, no digo que la misma cantidad de pasión, pero a los dos les gusta el dinamismo y bueno, y con un scooter también tienes más probabilidades de llegar con una sonrisa al trabajo que con un coche. Vale, hemos hablado antes de la moto eléctrica.
En suelo urbano, ¿por qué no acaba de cuajar con el particular? ¿Qué hándicaps hay importantes? Sí que está claro, hay Sherin Eléctrica, hay muchas empresas que por responsabilidad social corporativa también están comprando, pero ¿qué le pasa al particular? ¿Por qué no acaba de cuajar con él? Bueno, yo creo que sigue habiendo tres motivos muy claros, ¿no? Que no son exclusivos de la moto, que quizás, bueno, que son, por un lado, la barrera de las prestaciones, es decir, tendré autonomía suficiente, esto por un lado. Por otro lado, el déficit de infraestructura de recarga que todavía tenemos en las ciudades y en tercer lugar, no hay que olvidar que el vehículo eléctrico hoy por hoy es todavía incipiente y es más caro. Hay una diferencia de precio a igualdad de prestaciones, aunque se vaya acortando ese gap, hay una diferencia. Por lo tanto, yo creo que estas tres circunstancias siguen siendo las principales barreras que tiene un consumidor para comprar un vehículo eléctrico en lugar de un tradicional de combustión. Otra cuestión es que estas tres barreras, en el caso de la moto, son más fáciles de salvar que en vehículos mayores. Autonomía, si mis ambiciones son recorridos cortos por la ciudad, pido menos. Infraestructura de recarga, si el modelo que voy a utilizar tiene una batería extraíble, pues lo puedo resolver un poquito mejor. Y diferencia de precio, pues bueno, la diferencia de precio en el orden de una pequeña moto no es la diferencia de precio en el orden de un coche y un volumen de precio sensiblemente mayor, ¿no? Yo creo que son estas tres barreras y que hay más cuota de moto eléctrica que de coche eléctrico porque es más fácil salvar estas barreras, pero siguen siendo siguen siendo unas dificultades en el mercado. Yo creo que también, además de las barreras que dices, José María, también yo creo que hay un tema muy importante, ya es el tiempo de recarga. Yo creo que hará un boom el mercado eléctrico el día que tardemos lo mismo en llenar un depósito de gasolina que en recargar una batería. Que ya sé que falta mucho para eso, si es que algún día llega, pero precisamente es el gran qué, ¿no? Es decir, vale, o sea, tengo una cierta autonomía, vale, ya me va bien, pero es que voy a tardar 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas en recargar otra vez para volver a tener la misma autonomía. Y eso es un freno también, creo que es un freno. Yo creo que hay un cierto miedo al eléctrico y es un tema casi social. O sea, el que prueba un eléctrico se lleva una sorpresa brutal, todos lo dicen. Ya no me pensaba que fuera tan bien, no me pensaba que fuera tan divertida. Por lo tanto, digamos que todavía falta mucho concienciación o social para que la gente que vea que realmente llevar un eléctrico, incluso hablo ya hasta de coches, ¿no? Pero en moto, que es lo que nos ocupa, llevar un eléctrico es igual de divertido o más que una de combustión. Hablo mucho en ciudad, yo lo estoy poniendo mucho en urbano. Lorenzo, ¿vas a decir algo? No, yo destacaría además que las grandes marcas en general, ¿no? Las que hacen, digamos, gran parte del mercado de las dos ruedas, aún no tienen casi ninguna oferta de vehículo eléctrico, ¿no? Si te fijas en el mundo del coche, pues ya casi todas las marcas ofrecen ya algún vehículo eléctrico 100%. Te fijas en las grandes marcas, las primeras marcas que estamos, digamos, en el top, me arriesgaría en el top 10 de las ventas y las marcas de siempre, ¿no? Del mundo de las dos ruedas, todavía la oferta es casi inexistente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también el día que un Honda, un Yamaha, un Suzuki, un SIM, un Kinko, pues empecemos todos, entre todos, a ofrecer una gama de producto, aunque sea simplemente para la movilidad urbana, pero que ofrezcamos una gama de producto eléctrico, pues seguramente se podrá abrir mucho más el mercado, ¿no? Es decir, por ahora, la verdad que la oferta en dos ruedas, oferta seria hablo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay mucho producto chino, ¿vale? Pero bueno, después habrá que buscar los recambios, la duración de la batería, todo esto. Pero marcas serias ahora mismo, vehículos, digamos, eléctricos para particulares, yo cuento 2 o 3, no más. No más. ¿Daniel?
Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho José María, ya que son 3 palancas muy importantes, pero también me gustaría hacer la aportación de que tenemos que buscar como marcas esa solución a la carga. Es decir, es muy difícil conseguir a corto plazo poder cargar y tener esa autonomía en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ahora me pongo la gorra de marketing, ¿no? Y digo que la moto que te vamos a sacar con Silence tiene una batería extraíble. Yo cuando voy por la ciudad y aparco en el trabajo, yo me llevo la batería, la cargo en la oficina y cuando me voy ya la vuelvo a colocar y tengo la batería llena. Entonces, yo creo que un poco en esa línea deberíamos de mirar de buscar una solución para esa carga, ¿no? Al menos en la movilidad urbana. Eso sí, la verdad que el producto cada vez es más imaginativo y eso el otro día lo comentamos, que había ya modelos que podías cargar la batería desde fuera, te llevas la batería y la cargas. En otros países ha habido opciones también de máquina vending, ¿no? José Manuel, que la llevas a la empresa hasta que la empresa se cabree contigo porque le estás consumiendo la electricidad. Eso será la siguiente parte. No. Es decir, cuando una empresa, el 25% de sus trabajadores suban con la batería a cargarla a los enchufes de la... ¿Vale? Veremos a ver qué dice tu empresa. ¿Vale? No, esto es todo un mundo que hay que... hay que sí, que es estupendo. Joder, que puede ser también otro hándicap. Hombre, cargamos los móviles, vamos a consumir tanto para cargar la batería. Me gustaría añadir también una cosa, que en este país también vamos tarde, esto también acostumbra a pasar bastante. O sea, antes hablaba Lorenzo de las motos chinas, la verdad es que las motos chinas van de maravilla y el mercado... el año pasado se vendieron 300.000 motos eléctricas en el mercado chino. Ya sé que el mercado chino es una barbaridad, o sea, hay 1.300 millones de habitantes, ¿no? Pero estamos hablando realmente que allí, las grandes ciudades, allí están mucho más electrificadas, por así decirlo, que nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos un poquito tarde, bueno, tarde, simplemente estamos llevando nuestra manera de hacerlo, ¿no? Por así decirlo. Pero la verdad es que al tiempo, porque va a llegar, está llegando y va a llegar seguro. Segurísimo. Ocurre, ¿no? Que hablamos a veces, caemos en esta, que si las motos chinas, que si... No es tanto un tema de China o de India o de Europa, es más un tema de calidad, ¿no? Sí. Lo que buscamos todos es un vehículo eléctrico de calidad. El concepto que tenemos en Europa de la electromovilidad es con unas ambiciones ambientales y lo que no concebimos, pues que los hay en el mercado, subproductos donde pues el impacto ambiental de las baterías pues es peor que cualquier otra cosa, ¿no? Hablamos de, yo creo que a veces caemos en este término coloquial, que yo el primero, pero vamos, yo creo que lo que hay que distinguir es el subproducto de calidad que no nos aporta verdaderamente las ventajas que buscamos con la electromovilidad. Correcto, totalmente de acuerdo. Una de las preguntas que también nos hacen desde el público, hay un cierto malestar con, no sé si después del confinamiento van a cambiar esa tesitura, pero hay un cierto malestar con el Ayuntamiento de Barcelona que parece que está poniendo más palos en las ruedas, ¿no? Que a lo mejor facilitar el tema de la motocicleta. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Sobre todo, Alex, que lo estarás viviendo tú ya de primera mano, Lorenzo, que tú últimamente eres concesionarios ahí en Barcelona, Daniel, José María, ¿cómo se les puede convencer de que sean más permisivos y que va a ayudar mucho más a este tipo de... La pregunta es muy buena, o sea, ¿cómo podemos convencerles? Porque ya no sabemos cómo hacerlo. Porque realmente es muy sorprendente esta cruz, entre comillas, ¿no? De querer quitar coches de la ciudad y no facilitar, al contrario, o sea, poner más pegas en poner motos. O sea, Barcelona concretamente es la ciudad de la moto. O sea, si es una barbaridad. O sea, el que circula por Barcelona lo sabe. O sea, está lleno de motos. Como todas esas motos sean coches, esto es un colapso. Entonces, ostras, ponlo fácil. No, es al revés. Sí, realmente, bueno, desde mi humilde punto de vista, yo creo que no se nos está facilitando para nada el poder, el facilitar la movilidad, no lo están haciendo bien. Si quieres quitar coches, deja que circulen las motos.
Pero es que no falla. Más que nada porque el transporte público también está colapsado. Y lo que decíamos antes, de hecho ahora cada vez hay menos gente que querrá ir en transporte público. Por lo tanto, sí, con el tema del ayuntamiento, tela. Y además en Barcelona hay mucha gente que vive fuera, que no vive en la capital, o sea que se tiene que trasladar hacia el centro. Sí, claro, sí, Barcelona hay que entenderla como un área metropolitana y no solo como los desplazamientos en el centro en el Eixample de Barcelona, ¿no? Barcelona, yo creo que en concreto el gobierno municipal de Barcelona, yo creo que ha cometido el gran error de poner al coche y a la moto a la misma altura. Algo que no ha ocurrido en Madrid. Madrid, en sus políticas, que las tiene también de transformación de la movilidad, que tiene una zona de bajas emisiones, etcétera, pues obviamente prefiere desplazamientos de peatones y desplazamientos en bici, pero hay una jerarquía de prioridades, ¿no? Y no coloca la moto en el mismo lugar que el coche ni le aplica las mismas restricciones. Barcelona sí lo ha hecho. Quizás porque tenía tantas motos que le ha parecido hacerlo así. Pero es una cosa de este gobierno municipal. En Esdor lo estamos trabajando en directo con ellos y yo creo que la ciudadanía de Barcelona tiene claro que la moto ayuda a la movilidad de Barcelona y no la pone en la misma posición que el coche. E incluso en nuestro diálogo con todos los partidos políticos, pues sabemos perfectamente, y así lo han expresado públicamente, todos los partidos políticos de la oposición en ámbito municipal de Barcelona se han mostrado contrarios a esta política del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, confiemos en que el Ayuntamiento vaya rectificando poco a poco. Ya ha cambiado un poco el tono del discurso, no sirve con cambiar el tono, esto tiene que aterrizar en medidas concretas y lo que sí que es una decisión tangible es que el Ayuntamiento de Barcelona, el gobierno municipal, ya ha decidido reactivar el grupo de trabajo que teníamos de la moto. Y ahora lo que le estamos trasladando es que es importante que ese grupo sea rápido y que las conclusiones que se alcancen se puedan integrar en el próximo plan de movilidad urbana de Barcelona, porque mientras tanto se están tomando medidas coercitivas contra la moto en Barcelona, restando plazas de aparcamiento sin dar opciones alternativas y yo creo que esto solo puede conducir a un mayor caos de la movilidad en Barcelona. Sacar precipitadamente sin alternativas a las motos de la ciudad de Barcelona traerá un caos a la movilidad de Barcelona. Yo sí me permito, creo que ya no se puede hablar de política, ya se tiene que pasar al siguiente paso, que es ideología, ¿no? Es decir, es un plan que no es político, sino que es un plan que es más ideológico. Y yo creo que ahí está el error, ¿no? Como decía, de la jerarquía, ¿no? Yo entiendo que tiene que haber una jerarquía, que es mucho mejor que vayas andando, después que vayas en bicicleta y después que vayas en patinete y después que vayas en moto y después que vayas en todo esto con el transporte público, obviamente, ¿no? Pero ya pasamos de una política, digamos, de movilidad a una ideología de movilidad. Y es donde yo creo que está la equivocación. Es una opinión personal, obviamente. Hombre, si las personas no pueden invertir tanto tiempo en el transporte hacia el trabajo y hacia la familia, y a sus casas con la familia, porque tienen que invertir también tiempo en sus familias. Gastar todo ese tiempo es importante. La cuestión está que yo, por lo menos, nosotros que hemos dado datos a la Generalitat para ciertos estudios que tenían que hacer, la Generalitat es todo lo contrario, es un apoyo bastante fuerte a la moto, o sea, por lo menos lo que me han transmitido a mí, ¿eh? O sea, el gobierno autónomo, que ellos se ven como que ven a la comunidad catalana como una comunidad motera, vamos. O sea. Nuestra experiencia en Anesdor, desde luego, la Generalitat sí comprende el ámbito de la moto desde todas sus perspectivas, tanto las ventajas de movilidad, y ahí estamos tratando de buscar soluciones que ojalá lleguen a buen puerto pronto, pero tratar de buscar soluciones de cómo segmentar los carriles de acceso en las horas punta de entrada a la ciudad para darle algún tipo de mayor seguridad y acceso a las motos. Desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de la seguridad, ahí estamos haciendo una campaña, yo creo que es el 6º año, hemos reanudado ahora la formación 3.0 en colaboración con la Generalitat. La Generalitat comprende bien la moto, es una zona
francamente motera por penetración de motos por habitante y yo creo que está bien comprendida y relativamente bien atendida en el sentido de que se está haciendo trabajo para tratar de solucionar los problemas. Siempre sería deseable mayor cantidad de horas, mayor cantidad de recursos, pero bueno, yo creo que la Generalitat sí entiende bien la moto. Bueno, tenemos que ir ya concluyendo. Sobre todo una pregunta final, ¿no? ¿Creéis que y otra que se me ha ocurrido por el camino, ¿eh? A ver, si va a haber un cliente y un sector antes del confinamiento, como si hubiera un codo en el camino, ¿no? Antes del confinamiento y después del confinamiento va a cambiar mucho el sector, va a cambiar mucho este tipo de cliente. Y luego, una cosa que siempre se ha tenido dudas. Si hay empresas que empiezan a hacer más teletrabajo, el sector de la moto va a ser favorecido por ese sector de teletrabajo. Vais a opinar los cuatro. ¿Quién quiere primero? Alex, venga. No, a ver, yo en respuesta a la segunda pregunta, sí, claro, evidentemente. Si realmente todo el mundo hace teletrabajo, pues ya no tendrá la necesidad de comprarse una moto para ir a su trabajo, ¿no? Pero vamos, yo creo que falta muchísimo para eso y si es que llega, al final también hay una parte muy importante del mercado laboral que no puede hacer teletrabajo. Por lo tanto, no creo que afecte mucho. Y con respecto a la primera pregunta, yo creo que no va a cambiar mucho el tipo de cliente. O sea, de hecho, yo creo que el sector de la moto beneficiado, quizá no sería tampoco la palabra correcta, pero muy perjudicado no va a salir en absoluto. Y el cliente no va a cambiar mucho. ¿Cómo dirigirse a él? ¿Cómo llegar hasta él? Mucho más internet, lo que hablábamos antes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero seguirá siendo lo mismo. José María. Bueno, yo creo que el teletrabajo obviamente va a cambiar, impactará seguro en las cantidades de desplazamientos, pero sobre todo en la distribución de esos desplazamientos a lo largo del día, ¿no? Evitando las horas punta. Pero como hablábamos antes, la gente es que no es solo el desplazamiento de ir y volver al trabajo, es que cada vez nos desplazamos mucho más para ir a hacer mil cosas a lo largo del día con la familia, con los amigos, con tus propias aficiones, con tu deporte, o sea, es un hecho constatado en los estudios de movilidad que cada persona cada vez hace más número de desplazamientos al día, más allá de la ida y vuelta al trabajo, ¿no? Entonces, ¿tendrá un impacto el teletrabajo? Sí, lo puede tener, pero no por eso va a mermar el boom de movilidad que tenemos en las ciudades. Y respecto a la transformación del cliente, pues yo no veo un cliente Jekyll y Hyde, ¿no? Digamos, completamente distinto antes y después del COVID. Lo que sí que creo es que las tendencias de cambio que ya estábamos observando antes del COVID, con esta crisis se aceleran. Y entonces, probablemente lo que veíamos que ocurría en un plazo quizás de 5 años, pues a lo mejor no son 5 años, que es solo 1 o son unos meses, ¿no? Pero veo más una aceleración de las tendencias que ya estábamos observando que no un cambio radical de los clientes, que son personas distintas. Daniel. Yo pienso también como mis compañeros que el teletrabajo va a ser al final algo que va a marcar, no mucho, pero seguramente en un corto plazo veremos que también afecta al mercado porque la gente no se desplaza, que es lo que comentaba ahora José María. Y en cuanto al cliente, de un poco la misma línea, ¿no? O sea, al final el mercado de la moto siempre va a ser muy sentimental, aunque yo sigo pensando que va a haber también una gran parte del cliente, no que va a cambiar, sino que va a ser nueva, que va a buscar esta solución de movilidad mucho más funcional. Lorenzo. Bueno, respecto al teletrabajo, yo sinceramente creo que sí, que va a haber una parte, ¿no?, de las empresas que puedan teletrabajar. Hay después muchos sectores que no pueden teletrabajar porque es imposible y después, bueno, pues depende de las personas, ¿no? Yo puedo decir que después de 2 meses teletrabajando, cuando volví a ver la oficina, casi me pongo a llorar y vamos. ¿De alegría o de pena? Yo no lo hubiese creído nunca.
nunca. ¿Qué besaste? ¿El suelo como el Papa? ¿O? He vuelto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, el teletrabajo sí que obviamente, ¿no? Habrá gente que empezará a hacer teletrabajo, pero no creo que tampoco vaya a ser ahora el gran boom, ¿no? Porque las empresas también, es importante las relaciones entre compañeros, las reuniones, no solamente aquí a través de, pero no diría que tocarse, pero verse, ¿no? Importante. Y en cuanto al cliente, pues, no sé, decían que salíamos mejor, ¿no? De este confinamiento, ¿no? En general. Yo he salido un poco mejor porque he perdido 2 kilos, pero aparte de esto, tampoco. Por esos 2 kilos he salido mejor del confinamiento, ¿no? Por lo tanto, el cliente sí que es verdad que tenemos que ser como sector, ¿no? Porque seguramente, pues respecto a los coches, y Daniel los conoce mejor, estamos un poquitín más para atrás, ¿no? Tenemos que coger mucha más atención a todo lo que pasa por Internet, a toda la parte online, ¿no? Porque seguramente no somos tan sofisticados como pueden ser otros sectores. Pero bueno, aparte de esto, pues el cliente al final acabará en las tiendas de Alex y espero que le entren muchos y que pueda venderles muchos vehículos, porque eso es lo que nos dedicamos, ¿no? A vender y a tener, ¿no? Y después yo creo que también un tema que decía en el mundo de la moto, ¿no? El probar, la experiencia, el probar un vehículo es fundamental, ¿no? Y eso Internet, aunque ahora te pongas esas gafas tridimensionales y eso, pero probar una moto o probar un scooter, sea de combustión, eléctrico o de pedales, fundamental. Y eso es yendo a la tienda de Alex donde lo pueden hacer. Es Alex que te lo puede proporcionar. Yo a través de las páginas web de mis marcas eso no lo puedo proporcionar. Es Alex al final que nos lo tendrá que proporcionar. ¿Sabes? Sí, señor. Y es fundamental. Bueno, está claro que antes del confinamiento y después del confinamiento, yo por lo menos a mí me pasa, lo que me da cuenta es que nos hemos vuelto muchísimo más humanos. Y muchísimo más humanos quiere decir que a mí estar en la distancia como hoy y no poder estar con vosotros en presencial, no poder hacer el club como lo teníamos antes, pues para mí, ¿qué queréis que os diga? Pues es triste, ¿no? Es triste. O sea, ¿qué nos ha vuelto más humanos? Que estamos echando de menos el contacto con otras personas. Que estamos, a mí, no sé si os pasa, me da vergüenza no saludar a alguien. O sea, a ver, saludarle sí, pero quiero decirte, no darle la mano, no dar 2 besos, no dar un abrazo, ¿no? Eso Sí, señor. me da hasta vergüenza, me siento hasta mal, ¿no? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que nos hemos vuelto más humanos por esa parte. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presentes, que somos humanos y que yo, por lo menos, estoy echando de menos mucho el contacto con otras personas y que nuestra intención dentro del Club de las Dos Ruedas es que volvamos al antiguo formato, donde después de esta mesa de debate siempre teníamos un networking y todos comiendo algo y todos contactando y llorando por el mercado y arreglando el país, ya sabéis, lo que típico, ¿no? Y siempre con una cervecita o un vino, ¿no? Lo llamamos networking, por llamarlo algo técnico, pero al final es tomarte una cerveza y un vino con el sector. Así que nada, muchísimas gracias a los 4, que sé que tenéis unas agendas, la verdad que muy ocupadas. O sea que muchísimas gracias de verdad y de corazón. José María, muchísimas gracias. Alex, de verdad. Daniel, enhorabuena por tu nueva era dentro de la micromovilidad. Y sí, lo que pasa Lorenzo, es que una cosa, José, sí, Daniel, me gustaría corregirte una cosa, que antes me has presentado con un cargo que no tengo. Entonces, soy el responsable ¿no de me dijiste producto de la responsable de micromovilidad en SEAT micromovilidad? España. De producto en SEAT España. Pero sí. Bueno, actualmente, pero creo que ibas a llevar esto, ¿no? Eso. Vale, Sí. bueno, pues perdóname, disculpas. No pasa nada. Lorenzo, muchísimas gracias también por todas tus opiniones. Vuelvo a recordar que tenéis los documentos arriba a la derecha para todas las ponencias que hemos dado anteriormente, si queréis descargaros estos documentos, que todo esto a nivel de vídeo se va a grabar y lo vamos a colgar en nuestra web. Todos los vídeos de cualquier ponencia que hemos tenido, así como hicimos en coches, los vais a tener ahí grabados. Os podéis ver luego los guapos que habéis salido, las buenas opiniones que habéis dado, si queréis vosotros, pero nos lo pide mucha gente porque no han tenido oportunidad de venir a lo mejor hoy, pero sí lo quieren ver otro día o en otro momento de una manera más tranquila. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido
Y de verdad que nada, gracias de corazón y esperemos que en los próximos eventos pues los podamos hacer de una manera más presencial y de una manera con mejor contacto entre todos. Así que gracias a todos y sobre todo que haya salud, eso es lo importante. ¿Vale? Salud. Eso es lo importante. Genial, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Luego. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Chao.